Cuando cruzas la puerta de una casa recién terminada y el aire huele a promesas, el corazón late con la certeza de haber encontrado el refugio perfecto, ese sueño que se ilumina con la luz del alba y se viste de ladrillos relucientes. Pero detrás de esa fachada brillante se oculta una sombra que muchos prefieren ignorar, una verdad que se derrama como el eco de una gota que rebota en el vacío. ¿Qué ocurre cuando la promesa se vuelve polvo, cuando la calidad anunciada se deshace en una maraña de atajos y descuidos? En los últimos años, la expansión inmobiliaria se ha convertido en el pulso que marca el ritmo de nuestras ciudades. Desde los años 80, los gobiernos, los bancos y los promotores tejieron una narrativa de progreso infinito, como si cada nuevo bloque de hormigón fuera una reliquia de progreso, una pieza de la gran maquinaria del desarrollo. Los periódicos anunciaban viviendas para todos, los anuncios televisivos mostraban familias felices bajo tejados impecables, y la ciudadanía, sedienta de estabilidad, abrazó esa visión con fervor. Sin embargo, esa visión se construyó sobre cimientos que a menudo son más frágiles que la propia arena. La normativa, aunque reforzada en papel, encontró en el terreno la resistencia de intereses que buscaban reducir costos a cualquier precio. La publicidad tomó la batuta, proclamando calidad máxima, mientras en los talleres de los constructores se practicaban atajos que convertían cada proyecto en una suerte de experimento sin control. Imagina una vivienda donde las paredes, recién pintadas, ocultan grietas que el tiempo revelará como cicatrices de una batalla perdida. Visualiza tuberías que, bajo la presión del uso cotidiano, susurran fugas como una canción de lamento. Piensa en los acabados que, al primer roce, desprenden polvo como si fueran vestigios de un pasado que nunca llegó a consolidarse. Ese es el rostro de lo que hoy denominamos casa nueva, una ilusión que se desmorona cuando la vida cotidiana la atraviesa. Los expertos señalan que, de manera alarmante, 90% de las viviendas recién entregadas presentan defectos estructurales, problemas de aislamiento, o instalaciones eléctricas y sanitarias que no cumplen con los estándares básicos. No se trata de una excepción, sino de una regla que ha tomado forma en la sombra de la burocracia y la codicia. Cada una de esas fallas es una pieza de un rompecabezas que revela una verdad dolorosa: la calidad anunciada es, en muchos casos, una farsa cuidadosamente empaquetada. ¿Qué motiva a los constructores a sacrificar la calidad? La respuesta se encuentra en la cadena de decisiones que comienza en la compra del terreno. Los precios de la tierra, inflados por la especulación, obligan a los promotores a buscar márgenes de ganancia que puedan absorber los costos de una construcción íntegra. Así, los materiales de primera calidad son sustituidos por alternativas más baratas, los ingenieros son prescindidos en favor de técnicos que siguen pautas mínimas, y los plazos de entrega se reducen a la velocidad de un tren sin frenos. El resultado es una vivienda que, aunque reluzca bajo la luz del día, lleva dentro de sí una decadencia latente, una vulnerabilidad que se manifiesta con el paso del tiempo. Los propietarios, al descubrir los problemas, se ven atrapados en una espiral de reparaciones costosas, seguros que no cubren los defectos, y una sensación de traición que perdura como una sombra en los pasillos de su hogar. En este escenario, la figura del comprador se vuelve una pieza clave. Conocer los indicadores de una construcción de calidad es esencial para no ser una víctima más de la mentira del constructor confiable. Observa la reputación del promotor, revisa los certificados de los materiales, exige la presencia de un ingeniero estructural independiente y solicita garantías claras y detalladas. Cada paso es un escudo contra la ruina que acecha bajo la promesa. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana. La historia de la vivienda moderna tiene muchos capítulos que aún no hemos desvelado. Da un like si este relato resonó en tu interior, porque la verdad necesita ser escuchada. ¿Qué piensas tú sobre la calidad de las casas nuevas? Cuéntame en los comentarios, de verdad quiero saber tu perspectiva, porque cada experiencia suma a la construcción de un futuro más sólido. A medida que avanzamos, desgranaremos los mecanismos legales que permiten a los constructores evadir responsabilidades y exploraremos cómo la normativa puede ser reformada para devolver la dignidad a la vivienda. La travesía apenas comienza,
y la luz que hoy se filtra entre los cristales será la guía que nos lleve a descubrir la ruta para recuperar la confianza perdida. Continuemos, pues la verdad, como la arquitectura, se erige sobre cimientos firmes, y nosotros estamos aquí para desenterrar los que han sido ocultados. El escenario que acabamos de describir no es una excepción aislada, sino la cara visible de un proceso que se repite en cientos de urbanizaciones cada año, como si la rutina de la construcción barata fuera una partitura conocida que todos los actores del sector interpretan sin apenas cuestionar. En el corazón de este fenómeno se encuentran decisiones que, a primera vista, parecen inofensivas, pero que, al ampliarse, generan grietas imperceptibles que con el tiempo se convierten en fisuras profundas. Para desentrañar el porqué de esta catástrofe silenciosa, debemos adentrarnos en los mecanismos internos que los promotores y constructores emplean para reducir costos y en la manera en que la normativa, en lugar de ser un escudo protector, se transforma en un velo que oculta la verdadera calidad de la obra. Primero, examinemos la cadena de suministro de materiales. Cuando se habla de calidad de constructor, la mayoría de los compradores visualizan a un arquitecto meticuloso y a un ingeniero vigilante, pero la realidad es que la mayor parte del presupuesto se destina a la adquisición de ladrillos, cemento, tuberías y revestimientos. En un mercado altamente competitivo, los proveedores compiten por ofrecer precios más bajos, y la presión para cerrar los plazos obliga a los desarrolladores a aceptar lotes de materiales que no cumplen con los estándares de resistencia y durabilidad establecidos por la normativa técnica. Un ladrillo que se vende como de alta resistencia puede, en la práctica, contener una proporción de arcilla insuficiente, lo que reduce su capacidad de soportar carga y acelera la aparición de fisuras en los muros. Del mismo modo, el cemento que se utiliza en la mezcla estructural a menudo proviene de fábricas que, para reducir costos, recortan el proceso de curado, lo que disminuye la resistencia del hormigón y compromete la integridad de los cimientos. A esto se suma la práctica de la subcontratación en cadena. Los grandes promotores, para maximizar su margen de beneficio, delegan la ejecución de obras a una red de subcontratistas que, a su vez, subcontratan a otros niveles más bajos. Cada eslabón de esta cadena tiende a buscar la forma más rápida y económica de cumplir con su parte del contrato, lo que habitualmente implica la sustitución de materiales de calidad por alternativas más baratas, la omisión de pruebas de control y la reducción de los tiempos de secado y curado. El resultado es una estructura que, aunque parece acabada, es una amalgama de piezas que nunca fueron verificadas bajo las mismas condiciones de laboratorio, lo que genera una vulnerabilidad oculta que se manifiesta con la humedad, los cambios de temperatura y el paso del tiempo. El segundo factor crítico es la gestión del tiempo y la presión de los plazos. En la era de la vivienda rápida, los constructores están obligados a entregar las unidades habitacionales en cuestión de semanas o, en el mejor de los casos, en pocos meses. Para cumplir con esas expectativas, se recurre a la práctica de cortar etapas. En lugar de esperar el tiempo recomendado para el fraguado del hormigón antes de iniciar la instalación de los revestimientos, los equipos de obra adelantan la colocación de pisos, la instalación de puertas y ventanas, y la pintura interior, sin permitir que la estructura asiente correctamente. Esta prisa genera tensiones internas que hacen que los materiales se agrieten, que los sellos de los marcos de ventana no adhieran bien y que la impermeabilización sea insuficiente, creando rutas de filtración que, con el tiempo, provocan manchas de humedad, moho y deterioro de los acabados. Otro punto que rara vez se menciona en los folletos de venta es la ausencia de una supervisión independiente. Cuando el promotor contrata a su propio ingeniero estructural, ese profesional se convierte en parte del mismo proyecto financiero y, por tanto, su independencia se ve comprometida. La falta de una auditoría externa permite que se pasen por alto desviaciones de los planos originales, que se omitan pruebas de carga y que se ignore la necesidad de refuerzos en zonas críticas. En una industria donde la confianza se compra con palabras como certificado, garantía y calidad, la realidad es que, en muchos casos, esas palabras son meras etiquetas que no están respaldadas por un control riguroso.
Todo este engranaje de decisiones económicas, de presión de plazos y de supervisión limitada converge en un producto final que, a primera vista, parece cumplir con la promesa de casa nueva, pero que, bajo la superficie, lleva una serie de defectos latentes. La pregunta que surge entonces es, ¿cómo pueden los futuros compradores detectar esas señales antes de firmar el contrato? La respuesta no es sencilla, pero sí existen indicadores claros que, si se observan con detenimiento, permiten distinguir una obra bien ejecutada de una que se construyó sobre atajos. El primer paso es investigar a fondo la trayectoria del promotor. Un historial de proyectos terminados con éxito, sin litigios ni reclamos judiciales, es un buen indicio de seriedad. Por el contrario, la existencia de múltiples denuncias por incumplimiento de garantías o la aparición recurrente de noticias sobre casas con grietas en la zona, son banderas rojas que deben tomarse en serio. Además, es fundamental solicitar los documentos técnicos que acrediten la calidad de los materiales, certificados de resistencia del hormigón, fichas técnicas de los ladrillos, pruebas de absorción de agua en los revestimientos y, sobre todo, los informes de laboratorio que demuestren que los productos cumplen con las normas vigentes. Si el promotor se niega a proporcionar esa información o la entrega documentos genéricos sin datos específicos, es señal de que algo se está ocultando. En segundo lugar, la presencia de un ingeniero estructural independiente durante la fase de obra es una garantía esencial. Este profesional debe ser contratado directamente por el comprador y no por el desarrollador, para que sus conclusiones no estén influidas por intereses económicos. El ingeniero puede revisar los planos, inspeccionar la calidad de la ejecución, asegurarse de que los refuerzos estructurales estén colocados según lo especificado y, lo más importante, validar que los plazos de curado y secado se respeten. En caso de que el ingeniero detecte desviaciones, el comprador tiene la posibilidad de exigir correcciones antes de que la obra continúe, evitando problemas mayores en el futuro. Otro aspecto que a menudo se pasa por alto es la revisión de la impermeabilización y la ventilación. Un techo bien sellado, sin filtraciones, y una correcta evacuación de la humedad son pilares de una vivienda saludable. La inspección visual de los sellos de las juntas, la calidad de los materiales de aislamiento y la presencia de ventilación cruzada en los espacios internos son elementos que el comprador debe observar. En muchos casos, la falta de una buena impermeabilización se traduce en manchas de humedad en los techos, descamación de la pintura y proliferación de moho, problemas que no solo afectan la estética, sino también la salud de los habitantes. La garantía contractual también juega un papel decisivo. Las cláusulas deben especificar claramente los plazos de cobertura, los tipos de defectos que están incluidos y los procedimientos para presentar reclamaciones. Un contrato que menciona una garantía de 10 años, pero que excluye defectos estructurales o fallas de impermeabilización, es en realidad una promesa limitada que deja al comprador expuesto. Es crucial leer con detenimiento cada apartado y, de ser necesario, contar con la asesoría de un abogado especializado en derecho inmobiliario para interpretar los términos y asegurarse de que los derechos estén debidamente protegidos. A medida que se van desglosando estos puntos, se vuelve evidente que la prevención no es una cuestión de suerte, sino de conocimiento y de una actitud proactiva por parte del comprador. Cada paso, desde la investigación del historial del promotor hasta la contratación de un profesional independiente, actúa como una capa protectora que fortalece la confianza en la inversión. La casa deja de ser una mera transacción comercial y se convierte en un proyecto de vida construido sobre cimientos reales y no sobre promesas vacías. Ahora bien, aunque el comprador pueda tomar todas esas precauciones, el problema estructural sigue latente en el mercado, pues la raíz del asunto se encuentra en la propia normativa y en la forma en que se aplican los mecanismos de control. Aquí es donde el laberinto legal cobra relevancia. La legislación de construcción, en teoría, establece estándares rigurosos de calidad, resistencia y seguridad. Sin embargo, la aplicación práctica de esas normas depende de organismos de inspección que, en muchos casos, están sobrecargados de trabajo, carecen de recursos o, peor aún, están sujetos a presiones políticas y económicas.
los procesos de certificación pueden quedar reducidos a una simple firma de conformidad, sin que se realicen pruebas exhaustivas ni se verifiquen los procesos de obra en su totalidad. Un ejemplo revelador es la práctica de los certificados de final de obra. En algunos municipios, la autorización para entregar la vivienda al comprador se basa únicamente en la presentación de un documento firmado por el director de obras, sin que se haya llevado a cabo una inspección detallada del estado estructural. Esa certificación, a menudo, se otorga bajo la premisa de que el constructor ha cumplido con todas las especificaciones, pero la realidad es que, al no existir una auditoría independiente, el documento puede convertirse en una hoja en blanco que legitima cualquier irregularidad. Además, la falta de sanciones efectivas para los constructores que incurren en infracciones graves reduce el incentivo de respetar la normativa. Otro componente del entramado legal es la responsabilidad limitada que muchos contratos de compraventa incluyen. Estas cláusulas, redactadas en un lenguaje técnico y denso, establecen que el promotor no será responsable por defectos que aparezcan después de la entrega, siempre que el comprador haya aceptado la vivienda en las condiciones descritas. En la práctica, esa cláusula se traduce en una barrera casi impenetrable para los propietarios que buscan reparaciones, pues cualquier reclamo debe demostrar, con pruebas costosas y complejas, que el defecto es atribuible a una falla de construcción y no a un uso indebido. La carga de la prueba recae en el consumidor, quien, sin los recursos de un equipo de ingenieros, se encuentra en desventaja. Sin embargo, no todo está perdido. La presión social y la creciente conciencia de los consumidores están generando un movimiento hacia una reforma de la normativa. Organizaciones de defensa del comprador, asociaciones de arquitectos y grupos de vecinos están alzando la voz para exigir mayor transparencia, inspecciones obligatorias y sanciones más severas para quienes incumplen los estándares. En algunos estados, se están implementando sistemas de registro de calidad donde cada proyecto debe subir, de manera pública, los informes de laboratorio, los certificados de materiales y las auditorías de los ingenieros independientes. Ese tipo de registro permite a los futuros compradores comparar proyectos y tomar decisiones informadas, creando una competencia basada en la verdadera calidad y no en la publicidad. A la luz de estas transformaciones, el papel del ciudadano se vuelve fundamental. La denuncia de irregularidades, la participación en asambleas de propietarios y la exigencia de mayor claridad en los contratos son acciones que, sumadas, pueden generar un cambio estructural. Cada caso que se lleva a los tribunales y que culmina con una sentencia que obliga al constructor a reparar la vivienda, sienta un precedente que refuerza la protección del comprador. De la misma forma, la difusión de experiencias negativas a través de foros y redes sociales crea una base de datos colectiva que alerta a otros potenciales compradores antes de que firmen una escritura. En este punto, la reflexión nos lleva a preguntarnos, ¿qué tipo de futuro queremos para la vivienda? Un futuro donde la rapidez y el bajo costo prevalezcan sobre la seguridad y la durabilidad, o un futuro donde la arquitectura sea una manifestación de responsabilidad, donde cada ladrillo cuente una historia de compromiso. La respuesta depende de la suma de decisiones individuales y colectivas. Si cada persona se compromete a exigir estándares más altos, a no conformarse con promesas vacías y a apoyar las reformas que promuevan la transparencia, la balanza puede inclinarse hacia una construcción que realmente respete la dignidad de quienes la habitan. Para cerrar este recorrido, es vital recordar que la vivienda es mucho más que un bien material, es el refugio donde se construyen recuerdos, se forman familias y se gesta la vida cotidiana. Cuando una casa se convierte en un proyecto incompleto, con paredes que crujen bajo el peso del tiempo y techos que gotean en los momentos más inesperados, el daño trasciende lo estructural y afecta el bienestar emocional de sus ocupantes. Por eso, la búsqueda de calidad no es un lujo, sino una necesidad básica que debe estar garantizada por políticas públicas, por una industria responsable y, sobre todo, por consumidores informados. Si hasta aquí te ha parecido una exposición reveladora, te invito a que compartas este video con quienes estén pensando en comprar una vivienda nueva, para que juntos podamos crear una comunidad más consciente y exigente. Tu comentario es valioso,
Cuéntanos si alguna vez has vivido una experiencia similar, qué medidas tomaste y qué aprendiste de ella. Cada historia que compartas suma a la construcción de un futuro más sólido, donde la palabra casa vuelva a significar seguridad y confianza. No olvides suscribirte al canal y activar la campana, porque en los próximos episodios profundizaremos en casos concretos de reformas exitosas y en entrevistas con expertos que nos darán herramientas prácticas para evaluar cualquier proyecto inmobiliario. Si te ha gustado este contenido, regálanos un like, es una forma sencilla de apoyar la difusión de información que protege a miles de familias. En última instancia, la arquitectura, al igual que la historia, se erige sobre cimientos que pueden ser tanto visibles como ocultos. Nuestra misión es desenterrar esos cimientos, iluminar las grietas y garantizar que, cuando la luz del sol se filtre entre los cristales de una nueva vivienda, lo haga sobre una base firme y no sobre una ilusión. La verdad, como la piedra bien tallada, resiste el paso del tiempo, y al compartirla, contribuimos a edificar un entorno donde la calidad deje de ser un mito y se convierta en la norma. Continuemos este viaje, porque la construcción de conocimiento es tan importante como la construcción de paredes, y ambos requieren de cimientos sólidos para sostener el futuro.